hell are you doing here? You think I'd let you do this on your own? Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Es un hecho que el 2020, siendo el último año oficial de la actual generación de consolas, también será un año en el que se lanzarán varios de los juegos más esperados por los jugadores desde hace varios años. Y si a eso añadimos que las nuevas consolas estarán disponibles a final de este año, eso hace que al menos en lo que refiere a videojuegos, la década comience con mucha fuerza. Pero entre todos los grandes juegos que saldrán, The Last of Us Parte 2 es uno de los más prometedores e interesantes, pues la base de fans que ya tiene instaurada está muy ansiosa por experimentar la continuación de su aclamada historia. Y aunque seguramente estará entre los candidatos a juego del año, esta vez la batalla de los Game Awards será más reñida que nunca. Pero mientras llega ese momento, démosle un vistazo a lo último que supimos sobre este gran juego. Luego de una espera que se nos hizo muy larga, en el State of Play de septiembre del año pasado, Naughty Dog finalmente presentó un espectacular tráiler de The Last of Us Parte 2, que resultó ser bastante increíble, y que además nos dio una fecha de lanzamiento que por razones de control de calidad, fue retrasada a mayo no mucho después. En esta ocasión, hemos podido ver una nueva pizca de lo que será el argumento, el cual luce aún más personal, maduro e intrigante. How would you rate our kiss from last night? Una historia que se desarrollará de una forma más amplia que el juego original y que promete ser más intrincada a cada paso, haciendo que el juego sea significativamente más largo. Y precisamente así lo describió Neil Druckmann, director del juego, quien se refirió a él diciendo que es el juego más largo que han creado en los 35 años de historia del estudio. Algo por lo que su versión física ocupará 2 discos. Un detalle sorprendente considerando que Uncharted 4 era de por sí un juego largo, y para que 2 discos sean necesarios, tal vez dure el doble que este. Algo a lo que la coescritora Hallie Gross se refirió cuando dijo que sería un 50% más grande en todos los niveles. The game I think we're saying is about 50% bigger, but it is massive, not just in length, but in width. Like all of our levels are bigger and wider. We have more cinematics, we have more characters, we have more animations, we have larger melee systems. In every way, this game is bigger and better. Ahora, con respecto a lo que hemos visto, parece que mucho de lo que suponíamos en nuestro video anterior sobre Dina y Ellie podría ser cierto. Pues como habíamos indicado, la pulsera que Dina llevaba aquí en el baile y que luego lleva Ellie después, nos sugería que algo dramático sucedería. Un suceso del que tuvimos varias pistas en este nuevo tráiler, al menos a simple vista. Vale la pena recordar que Neil Druckmann ha dicho varias veces que el tema de este juego serían el odio y la venganza, y por lo que sabemos ahora, todo parece indicar que lo que le sucederá a Dina es el catalizador de la furia de Ellie. Como ya habrán notado, los sucesos de este tráiler son la continuación inmediata de lo que vimos en el tráiler del E3 de 2018, donde nos fue revelada la relación entre Ellie y Dina, así como también nos quedó claro que ellas viven en una ciudadela junto a varios supervivientes en Jackson, Wyoming, lugar al que llegaron al final del juego original y donde han intentado continuar con sus vidas junto a un gran número de personas. Eso es algo que ya habíamos visto representado en alguna medida en el juego anterior, con la represa que albergaba algunas familias en la que vivía Tommy, el hermano de Joel, e incluso con el grupo de David. Aunque por supuesto los peligros que conocimos en el primer juego siguen estando tan latentes como siempre. De hecho, han evolucionado. En esta escena veíamos a Jesse, el joven que hablaba con él en el tráiler del E3 de 2018, quien antes de irse les dijo que debían descansar para salir a primera hora a patrullar. Yes, sir. Y eso es exactamente lo que vimos aquí, pues es el propio Jesse quien les da las indicaciones antes de que se vayan.
Y cuando él y este grupo salen a hacer sus rondas, vemos rastros de la actividad de otros cazadores, los cuales parecen estar acechando a las afueras de la ciudadela y tal vez son responsables de lo que le sucedió a este alce. Pero aparentemente tras una de esas salidas, Ellie y Dina se meten en problemas al entrar en una casa donde hay infectados, pero luego por algún motivo ellas se separan. Es posible que tras ese incidente, Ellie le pida a Dina que regrese a la ciudadela y que se verán allí, pues ambas saben cómo cuidarse y se las arreglarán. Al parecer, Ellie logra salir de la casa y regresar a la ciudadela, pero al enterarse de que Dina no llegó, ella sale en su búsqueda, y en ese momento, lo que habían estado viendo en sus patrullas se torna más preocupante, pues parece que Dina fue capturada por el grupo que anda rondando la ciudadela, quienes posiblemente le tienden una trampa a Ellie, y ella con su guardia baja por la preocupación es tomada por sorpresa, y además de recibir una golpiza, sufre al ser testigo de lo que aparentemente fue la ejecución a sangre fría de Dina. Please stop! Esta parece ser la motivación de todo lo que vimos en el tráiler debut, de la pulsera que Ellie lleva y la razón de todos los cadáveres que vimos allí. I'm gonna find. And I'm gonna kill. Every last one of them. Pero sin duda el momento más esperado por unanimidad fue el debut de Joel, un momento que encantó a millones de fans. You think I'd let you do this on your own? Pues aunque desde el 2016 lo habíamos visto andar por ahí antes de hablar con Ellie, What are you doing, kiddo? aún no habíamos visto su cara. You really gonna go through with this? Por la forma en la que está editado el tráiler, parece que Joel no se encontraba en la ciudadela cuando todo lo de Ellie y Dina ocurrió, pues en el momento en el que él aparece, Ellie actúa muy sorprendida como si él la hubiese ido a buscar o se la hubiera encontrado en el camino, algo que se insinúa en un segmento del gameplay que mostraron después, donde el grupo Washington Liberation Front está mencionando en su radio que un hombre ha sido visto en los alrededores. And she hears over the radio that a male trespasser has been spotted, and she knows that the WLF are closing in on him. Y ya que él le menciona que no la dejará hacer esto sola, podemos estar seguros de que la acompañará en la aventura, y probablemente lo volvamos a controlar en algunos épicos momentos, pues después de todo, Druckmann dijo que esta historia giraba en torno a él y a Ellie, que es la historia de ellos dos, pues contrario a todas las teorías que hay por ahí diciendo que Joel es quien muere, sabemos que Joel tendrá una enorme importancia en el juego, y como era de esperarse, estará junto a ella hasta el final de la aventura. Lo juro. Porque si sirve como pista, Troy Baker, quien lo interpreta, está presente en la última escena del juego, esta que Druckmann tiene fijada en su Twitter. Otro detalle que ayuda a fortalecer esto es que en el tráiler hay una escena que muestra algo muy interesante. Cuando Ellie está preparando sus cosas para su cruzada de venganza, vemos esta toma, que a primera vista parecía ser Ellie empacando. Pero no, este es un hombre, y está colocando un arma en la mochila de Ellie. Al principio pensamos que podría ser Jessie, pero luego esto nos llamó la atención. Se trata de un patrón similar al del tatuaje de Ellie, y si bien podría ser ella, sus manos no se ven tan femeninas, ni tampoco su postura, así que parece ser Joel a quien estamos viendo aquí, pues si comparamos su chaqueta, su camisa y sus manos, parecen ser las mismas, pero de ser así, ¿por qué llevaría también un tatuaje como el de Ellie? ¿Cuál podría ser la razón? Si jugaron al primer juego, sabrán que una de las razones por las que Ellie lleva este tatuaje ahora es para cubrir la mordida. En serio, no los traicionaría a ustedes. Evidentemente para ahorrarse preguntas y problemas. Y por esa misma razón es por la que ella usa esta máscara aquí. I don't want to have to shit you in the face. Oh, that's so sweet. Esto significa que ella está ocultando su inmunidad, incluso a alguien tan cercano a ella como Dina. You're infuriating. Have you met you? Un detalle que podría tener mucha importancia en el desarrollo de la historia, eso en el posible caso de que Dina no fuera la víctima en esta escena. Please stop!
En una de las entrevistas que la coescritora Hallie Gross dio en esos días, mencionó que Ellie borró la mordida con ácido y luego el tatuaje fue hecho encima por una exnovia de ella llamada Kat. About the tattoo is there's a bite mark, but then she covered it with an acid mark and then put a tattoo over that, so nobody would know what's really going on there. And the tattoo was given to her by an ex-girlfriend of hers named Kat. Si ambas cosas van a generar problemas entre Dina y ella, eso podría ser una insinuación suficiente de que quien muere aquí no es Dina, pues sería un spoiler bastante obvio. Y por supuesto tampoco es Joel, ya que es demasiado importante y la va a acompañar en el viaje. Ni tampoco su hermano Tommy, que ahora actúa como un tío para Ellie y que reaparece para aconsejarle que piense mejor lo que está a punto de hacer justo después del incidente. Dicho esto, es posible que Joel se haya hecho el mismo tatuaje para apoyar a Ellie o ayudar a que la historia que sea que se hayan inventado para pasar desapercibidos tenga sentido para los demás. Tell me about it. Por último, está claro que hay muchas piezas que faltan para darle sentido a todo lo que sucede en el tráiler. Piezas que tal vez comencemos a ver a medida que se acerque el lanzamiento, pues creemos que el tráiler está preparado y editado, con escenas pensadas para jugar con nosotros, debido a lo aparentemente claro que resulta todo. Please stop. Y es por eso que también creemos que esa persona tan especial que Ellie pierde Arcus. no está presente en el tráiler. Quizás aún no la hemos visto. O tal vez sí. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.